entonces, comencemos con nuestra práctica. Nos da una planilla, ¿no es cierto?, de INCOS de los trabajadores, que nos dice que fecha de ingreso de todos en septiembre de 2021. Días trabajados, 30 días, ¿verdad? Entonces me voy a ir a mi práctica, lo que les pasé ya, ¿no? La planillita que ustedes me tenían que haber hecho, ¿verdad? Copiado de lo que yo les pasé. Ya, entonces he puesto días trabajados 30. ¿Por qué? Porque septiembre tiene 30 días, ¿verdad? Fecha de ingreso, el 1 de septiembre del 2021, ¿sí? ¿Para qué? Porque no voy a tener en esta primera práctica bonos de antigüedad, porque antigüedad, como ya me dijo hace rato uno de sus compañeros, es a partir de los 2 años que se paga, ¿verdad? Un porcentaje. Y otros bonos que ya les dije, puede haber un bono de T, etcétera, dependiendo qué pacte la empresa con el trabajador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora ya vamos a ver en otras prácticas, cuando veamos que puede trabajar el trabajador solo 25 días, se tiene que hacer la división del total del haber entre los 30 días y multiplicar por solo los 25 días, ¿sí? Y ese va a ser el sueldo básico, ¿ya? Por eso, miren, haber básico difiere del sueldo básico. ¿Por qué? El sueldo básico, si ha trabajado solo 25 días, tengo que pagarle solo de los 25. ¿Cómo calcularé su haber básico? Dividiré entre 30 días, ¿verdad? Y el ganado por día multiplicaré por los 25 días que ha trabajado, solo 8,263. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Y ahí llegamos al sueldo básico, ¿ya? Entonces, el haber básico es antes de dividir entre el total de días que ha trabajado. Y los otros bonos que yo acabo de explicarles, que en el caso de la práctica no va a tener ningún bono, ¿ya? Entonces, mi sueldo cotizable va a ser solo el sueldo básico, una copia, ¿verdad? Porque no estoy utilizando ningún tipo de bono por ser nuestra primera práctica de sueldos y salarios, ¿verdad? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No. Ya están resolviendo todos conmigo, ¿verdad? Todos conmigo. Lo mismo, subsidios no estoy poniendo nada, ¿ya? Por ser nuestra primera práctica, todo cero. No voy a utilizar subsidios. Ya que ustedes ya han visto en la clase teórica que es prenatal, ¿no es cierto? Hemos hablado, el natal, el de natalidad, que es un importe económico de 2,000 bolivianos, ¿verdad? El de lactancia durante un año, 2,000 bolivianos. Hemos hablado todo en la parte teórica, ¿verdad, jóvenes? Sobre subsidios. ¿Sí? Sí. Entonces, estos subsidios, el día de hoy no voy a hablar cero, ¿ya? Por ser nuestra primera práctica. Entonces, los descuentos, ¿cuánto había sido? Estamos haciendo, ¿qué planilla? La planilla laboral, ¿verdad? Planilla laboral, planilla de sueldos y salarios. Sí. Pueden, si gustan, ponerlo laboral. ¿Ya? Que ya hemos visto en la parte teórica. ¿Cuánto es el total de descuentos de la laboral? O sea, lo que a vos te van a descontar cuando tú trabajas. 12,71. Eso, gracias. 12,71 es el total, ¿verdad? De los descuentos. Y hemos hablado en la clase teórica, si no voy a redundar en esto, ¿sí? Sí. Ya, ¿de dónde voy a sacar los descuentos? Del sueldo cotizable, ¿sí, jóvenes? De esto, ¿ya? Descuentos del sueldo cotizable. Del sueldo cotizable, ¿ya? De esto vamos a trabajar. Siempre del sueldo cotizable, tanto en la laboral como en la patronal. Entonces, me dice, va dividiendo, como ya habíamos visto, para tu jubilación, hemos hablado ya en la clase teórica, se va el 10% de tu sueldo, ¿sí? Pues, ¿qué significa eso? Ya cuando tú cumplas con tus aportes, te puedes jubilar o con la edad, ¿no es cierto? Te jubilas y eso es tu renta de vejez, que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Esto lo pueden ver en la materia de seguros a fondo, ¿ya? Seguros a corto plazo, lo que me decía su compañero, lo de la caja, o a largo plazo, que estamos hablando de eso, tú aportas para tu AFP, ya a largo plazo, ¿sí? La comisión que se le paga a la AFP, ¿verdad? Que hemos hablado ya en la clase teórica, y el aporte solidario, que es el 0,5% también, ¿verdad? Entonces, calculemos directamente, ¿no? El 10% de cotizable. Del cotizable, siempre, ¿ya? Yo por motivos de tiempo lo voy a hacer directamente, pero ustedes lo van a hacer en su calculadora, así practicando, jóvenes. ¿Ya? De todos estos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser mi suma del total? Del 10% que va a ir a la renta de jubilación, a la AFP.
2.071,60, ¿verdad? El riesgo común, entonces, el 1.71%, ¿cuánto va a ser? Esto es de 9.000. 900. El cotizable, a ver, del primero, del gerente, dígame. 169,56. Eso, ¿verdad? Y así de cada uno me van calculando, ¿ya? Esto es una planilla que mes a mes tienen que hacerme, ¿sí, jóvenes? Misión, sáquenme, a ver. 0.58, muchacho. Con eso esté mal, ¿no? El El 0.5%. 0.5%, ¿sí? Por 0.5%. 49,58, ¿verdad? Así de cada uno se va sacando, ¿sí, jóvenes? De cada trabajador. Sí, yo en el Excel lo estoy haciendo directamente. Ustedes me van a sacar ya de uno en uno, ¿ya? Está bien, listo. De cada trabajador, entonces, ¿verdad? Ahí su sumatoria va a ser 103,58. Su solidario va a ser lo mismo, ¿no es cierto? El 0.5%. Ah, sí, 0.50. De todos ellos se saca siempre del total cotizado. De siempre, de esto, del cotizable. ¿Ya? Lo voy a pintar para que jamás se olviden, ¿ya? Todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tu cotizable va a venir de cómo. Desde aquí se calcula por los días que has trabajado, más tus bonos, ¿verdad? Es tu total, tu cotizable. De eso, o sea, si tú no puedes sacar de aquí de tu haber básico, ¿por qué? Si has trabajado 25 días, si solo has trabajado 25 días, te tienen que calcular solo de los 25 días pagar, pues sí o no. Ah, sí, sí. Y si tienes bono de antigüedad, más ese bono, ¿verdad? Ya Sí. vamos a ver la siguiente práctica con todo eso. ¿Ya? Sí, Lice. ¿Se comprende hasta acá lo que estoy haciendo? Sí, Sí, sí. Lisa. Hemos usado el cotizado nomás en 4 columnas. Esto en las 4. Ya cuando pasen a conta 2, otras contabilidades, directamente en el asiento van a calcular, digamos, del gerente, el total de sueldos, le van a dar así el total. Para aspectos contables, prácticos. Les van a dar 20.716 y ustedes directamente van a sacar así, 20.716 por 12.71% para colocar el aporte de la FP. ¿Me entienden? Global nomás ya. Sí, Ya no uno por uno. pero ¿qué pasa contablemente cuando ustedes trabajan en una empresa? Tienen que presentarme esta planilla, sí o sí, porque en base a esta planilla tú vas a pagar estas AFPs, todo este descuento que te va a hacer en la empresa. Muchos de ustedes trabajan, ¿verdad? Todos estos descuentos que te van a hacer en la empresa no lo hacen así por así. Todo esto tienen que depositar a la cuenta de la AFP. Me dejo entender, ¿verdad? El empleador, el dueño de la empresa, ustedes como contadores, cuando hagan estos descuentos en la planilla, los trabajadores, cada mes tienen que ir a depositar al banco con toda la planilla de sueldos, jóvenes, y mediante internet hacer la declaración de la AFP. Eso ya más adelante me van a aprender, ¿sí? Todo eso, o sea, no es nada y total descuentos, o sea, sí o sí siempre tienes que hacerme la planilla laboral, ¿ya? Aspectos contables ya más técnicos, ya como les digo, directamente, ¿no? Pues en otras contabilidades me van a sacar, pero ustedes tienen que saber que en la vida laboral siempre tienes que presentarme 3 planillas, la laboral, la impositiva y la patronal. Primero estamos en la laboral, ¿ya? Entonces, el total de descuentos, ¿cuánto es? 12.71%. 71. Ya, y sumamos nada más de cada trabajador su total descuento. Entonces, el gerente, ¿cuánto había sido su total descuento? De Claros Rocha, Alex. Del solo gerente. Solo descuento 1.260, ¿verdad? 1.260. Van a descontar, ¿verdad? 32. De su sueldo. Muchos de ustedes deben trabajar y en su boleta de pago les hacen, ¿no es cierto? Les presentan su descuento. Entonces, total de descuentos va a ser 2.633, ¿verdad? Si yo saco directamente de mi sueldo cotizable, el 12.71%, 2.633, ¿verdad? El sueldo neto, entonces, ¿qué va a ser? Es la casilla 11, mi sueldo cotizable menos total Menos descuentos, ¿verdad? Total descuentos. Ahí vamos en sueldo neto.
es 8.655,68. 8.655,68. Así de cada trabajador, sí, jóvenes. ¿Ya? Positivo. Bien, licenciado. Ahora sí voy a irme al RCIVA, a la casilla 23. Reciba. ¿Ya? RCIVA, que viene de mi planilla impositiva. Voy a irme a la planilla impositiva que ya la tienen ustedes, que ya se los pasé, ¿verdad? Que como les dije, les he puesto un sueldo de 9.916, ¿verdad? ¿Para qué? Para demostrarles que quien gana ese sueldo de 9.916 no tiene por qué presentar facturas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, 1916. ya, entonces, mi sueldo neto, que es igual a ¿qué? A mi cotizable menos mis descuentos, ¿verdad? De ley. Sí, o sea, en otras palabras, menos mis 12.71%, ¿verdad? Claro, el del este, ¿no? Del descuento de ley. Eso, entonces, voy a copiarme acá. ¿Ya? Mi sueldo neto de cada uno. ¿Sí? ¿De dónde estoy copiando? De acá, ¿verdad? De mi sueldo neto. 22. De acá. Estoy llevando a mi planilla impositiva. ¿Sí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? No. No, licenciado. Ya, ¿qué me dice ahora? Menos 2 salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto está el salario mínimo nacional? Si alguien me puede decir, a ver, ya hemos hablado en otra clase. 2.4. 2.000, 164. ya por 2 entonces, ¿no es cierto? Me dice la impositiva menos 2 salarios mínimos nacionales. Va a ser 4.328, ¿sí? Para todos. Diferencia sujeta a impuesto me va a dar eso. Ya la columna 7. En otras palabras, va a ser, la columna 7 va a ser igual a la columna 4 menos 6, ¿verdad? Sí. Mi diferencia sujeta a impuesto entonces va a ser el sueldo neto menos los 2 salarios mínimos nacionales. Para todos, ¿verdad? Si yo veo, aquí ya está negativo, ¿verdad? Para estos 3. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿se comprueba mi teoría o no para estos 4? El último falta. ¿Se comprueba mi teoría o no? Tú tienes que, hasta aquí, tú tienes que ganar más de 9.916 bolivianos para poder, ¿no es cierto? Entonces a ellos yo no tengo por qué seguirles haciendo planilla impositiva. ¿Por qué? Porque no tengo por qué exigirles facturas, RCIVA, ¿verdad? Porque ganan menos de 9.916. Ojo, pero si ellos quieren presentar, pueden presentar, ¿ya? Eso que les sirve en su vida profesional, en su laboral. Si el trabajador dependiente quiere presentar, puede presentar, ¿ya? Pero aquí negativo, entonces me voy a quedar con quién nomás. Aquí está positivo, ¿verdad? Mi impuesto determinado, entonces, ¿qué me dice? La columna 8 es igual a la columna 7 por 13%, ¿ya, jóvenes? Entonces, ¿qué significa? De aquí, de la diferencia sujeta a impuestos, si es signo positivo, le voy a sacar el 13%. ¿Cuánto es el 13%? 562. Con 60. En esta impositiva lo voy a redondear a 563, ya al inmediato superior. ¿Sí? En la impositiva. Ya, ¿qué me dice? Menos 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales? De 4.328, ¿verdad? El 13%, ¿cuánto va a ser? 563, ¿no es cierto? El 13%, jóvenes. Ya. Sí. Entonces, impuesto a pagar, ¿qué va a ser? 562 sale, pero ya. Punto y tantos, ¿verdad? Pero va a ser decimales. Sí. Impuesto a pagar 0 punto y tantos, no vamos a pagar eso, ¿verdad? Impuesto a pagar, ¿cuánto va a ser? Estoy sin decimales, ¿no es cierto? Ahora, si trabajo 8 y 9 hay que restar. Claro, Sería 0. 8, Pero 500, está la prueba, entonces, cero. está la prueba entonces, ¿verdad, jóvenes? Quien gana hasta 9.916 para la presente gestión, acuérdense que esta gestión y la anterior no ha habido aumento de sueldo, ¿no es cierto? Según la ley. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Ojo, que cada año va cambiando, ¿no?
para este año, para explicarles, les estoy haciendo esto, ¿ya? Cuando aumenta el mínimo nacional. Cuando aumente el mínimo nacional ya va a ser otro, pues, o sea, el importe, ¿sí? Tú ya te puedes sacar haciendo la impositiva con tus cálculos, ¿sí o no? Sí. A tu sueldo cotizable le vas a restar tus descuentos de ley, tus 12.71%, a eso le vas a descontar 2 sueldos mínimos nacionales. Te va a salir la diferencia sujeta a impuestos, ¿verdad? De eso le vas a sacar el 13%, tal y como está acá, ¿sí? Y aparte le vas a sacar el 13% a 2 salarios mínimos nacionales. Y la diferencia de esas dos columnas, ¿no? Del impuesto determinado menos el 13% de los 2 salarios mínimos nacionales, va a ser el impuesto que tienes que pagar, ¿sí? Aquí entonces es 0, ¿verdad? No deben. No tiene que pagar nada el trabajador. No. ¿Qué pasaría si ganaría más de 9.916, si ganaría 15.000? Entonces va a tener acá pues un impuesto a pagar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A ver, Sí. para el caso de la práctica, Sí. lo voy a hacer aquí 15.000, solo para la práctica estoy modificando, ¿ya? Está bien. Estoy modificando, solo para la práctica, miren, para mostrarles el 13%, ¿no? De su diferencia sujeta a impuesto. Entonces, ¿cuánto va a ser su impuesto a pagar? Va a ser 824,36 si ganaría, si digamos su neto saldría 15.000, ¿ya? Su neto, ojo, no estoy hablando de su total ganado, ¿verdad? El neto es con más los descuentos. Claro, voy a suponer que aquí está menos el de los descuentos de ley, menos el 12.71, ¿verdad? El sueldo cotizable, que hemos visto en la laboral. ¿Qué pasaría entonces, jóvenes? Tendría que presentarme en un formulario 110, facturitas por este importe. ¿Me dejo entender? Sí. Facturas, entonces, Sí, tiene que listo. presentarme Claro. facturitas. ¿Ya? Factura. Por ese importe, el 13% se saca y tiene que darme hasta este importe, ¿ya? Los 824,36. Esa cantidad en el 13% de sus facturas. Entonces, Sí, si gana más de eso, si le sale impuesto a pagar, jóvenes, haciendo estos cálculos, ¿verdad? Si le sale impuesto a pagar, tiene que presentarte un formulario 110 con el 13% por este importe, ¿ya? Estamos entendiendo. Entonces, ahora volveremos nomás a la práctica, ¿no? ¿Cuánto era aquí? 8.655,68, ¿verdad? 8.655,68. 68. Ya yo lo estoy redondeando, ¿verdad? ¿Todo? Sí, Pero aquí a es 63, ¿verdad? A cero. 563. Ya se comprende la planilla impositiva entonces. Entonces no Sí, tiene que presentar el sí. formulario 110 por sus facturas, saldo del mes anterior no voy a tener, saldo a favor del fisco 0, no hay saldo a favor del contribuyente. ¿Por qué estoy haciendo solo de esta persona? Porque es el único que tiene impuesto determinado, diferencia sujeta a impuesto positivo, ¿no es cierto? Esta diferencia Sí. positiva. ¿Por qué? En otras palabras, porque este año, para el 2021, tienes que ganar más de 9.916 para tener, ¿no es cierto?, ese IVA, para tener que presentar. Cero, ¿no? O si no presentas facturas, ¿qué pasa? Directamente te descuentan ese importe, ¿ya? Si es que no presentas. Si es que presentas, sí. ¿Esto de dónde vienen estos saldos? Va a venir de esta parte. Saldos anterior. Del saldo a favor del fisco, Saldo si hubiera a a favor. Si tuvieras facturas, digamos, si te descontaras con facturas, no vas a pagar pues al fisco, ¿no es cierto? Y aquí no te van a descontar en tu planilla laboral. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Si no presentas facturas, te van a descontar, pues, ¿por qué? Porque tu empleador tiene que presentar pues a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque tú ganas por más la de cantidad que me paga. 916. Ganas más de eso y tenías que haber presentado facturas por ese excedente, ¿ya? Entonces, el líquido pagable va a ser mi sueldo neto menos RCIVA. En el caso de la práctica va a ser el mismo importe, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, ya hemos aprendido la planilla laboral y la planilla impositiva, ¿verdad? Mi líquido pagable va a ser la misma, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Mi asiento de mi planilla, ¿sencilla o no mi planilla laboral? Está nomás. Sencillísimo, que se hace solo los descuentos, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Mi RCIVA, que hemos aprendido la impositiva, ¿no es cierto? Sí. ¿Verdad? Para la otra práctica voy a hacer sueldos mayores a los 9.916 para que hagamos, ¿sí?
Ahora, ¿qué me toca? Voy a hacer el asiento. Para casos prácticos yo ya lo he hecho, ¿sí? Las cuentas, sueldos y salarios. ¿Por qué sueldos y salarios al debe? Porque si vemos nuestro plan de cuentas, es una cuenta de gasto, ¿verdad? Claro, está pagando. Gasto, sí, es una cuenta. Y un gasto cuando aumenta, ¿a qué lado registro? Al lado debe, ¿verdad? 20.716. Eso, los 20.716. 20.716. Ese es mi sueldos, ¿verdad? ¿Cuánto voy a pagar ahora en efectivo? Eso sí, en mi planilla laboral. ¿Cuánto voy a pagar? 18.083, el líquido, ¿verdad? Ese es ¿Por con qué los está? descuentos, ¿no? Claro, eso, el líquido pagable, lo que te van a pagar, pues a vos, mira, a esta persona, a Claro Rocha le van a pagar en efectivo, ¿cuánto? Este importe, pues, porque lo otro es sus descuentos, ¿verdad? Esos descuentos que tengo que poner a la El FP. 13%. Esto va a ser lo líquido que va a agarrar, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso va a salir de caja o bancos, ¿verdad? Caja o bancos si le doy con cheque de banco, si le doy en efectivo de caja, ¿verdad? Si les doy en efectivo, ¿sí? Ahora, aportes laborales por pagar. Eso, por pagar, ¿por qué? Porque yo en el siguiente mes voy a pagar, voy a devolver eso a la FP, voy a ir a depositar al banco con mi planilla de sueldos, con mi formulario declarado mediante internet, ya jóvenes. ¿Cuánto es entonces? Aporte de vejez, ¿cuánto había sido? Me puedo colocar aquí, ¿no es cierto? 2071.60. Eso. De riesgo común, ¿cuánto había sido? 354. Eso, del total de mi planilla, ¿verdad? Comisión AFP 103. y el aporte nacional 103. solidario. 103. Eso, 103. jóvenes. Eso es entonces. Mi total aportes laborales por pagar, ¿cuánto es entonces? Dice De mi sumita nomás ya me voy a colocar ya. 2.633. ¿Verdad? Y mis detenciones, no tengo, ¿verdad? Si tuvieras detenciones, ¿qué significa eso? Que no me ha presentado formulario 110 en mi impositiva, ¿verdad? El trabajador. Entonces tengo que detenerle de su sueldo, pues, el importe que no ha alcanzado a presentarme con facturas. Eso tengo que devolver yo a la administración tributaria. En este caso es cero, ¿verdad? Si yo veo el debe y el haber, partida doble, tiene que ser el mismo importe siempre, ¿verdad? Mi glosa, ¿qué dirás? Registro de la planilla laboral del mes de septiembre de 2021, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sí es. Ya hemos hablado aparte en estos aportes laborales por pagar cuando ganas más de 13,000 bolivianos. Hay aparte un aporte nacional solidario. ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Se acuerdan, jóvenes? Nacional solidario. Aquí está, ¿verdad? Esto, si podemos, hacemos una práctica así. Cuando ganas más de 13,000 hasta 35,000 hay aporte nacional solidario. Ya no me voy a meter todavía en eso. Me interesa que me aprendas a registrar una planilla. Primero laboral. Ahora, ¿cuál me falta? La planilla patronal que le vamos a hacer la siguiente clase. ¿Sí, jóvenes? Planilla